Bueno, como muchos de mis contactos saben, a mí me gusta mucho hacer reseñas de películas y las publico en Facebook y es como la única salida que tienen. Pero ahorita me gustaría hacer algo distinto. O sea, yo sé que todo el mundo dice que está haciendo algo distinto. Voy a hacer lo mismo que hacen muchas personas, pero voy a hacer algo distinto a lo que yo habitualmente hago. Me gustaría presentar esta reseña en forma de video porque es un documental que se me hizo divertidísimo y que creo que vale la pena extenderse un poco y hablarlo por partes. Porque este documental literalmente habla de la parte. Se trata de un documental que se llama The Final Member, que es viejo, es del 2012, pero yo apenas lo descubrí. He estado últimamente revisando documentales viejos y me pareció una cosa muy interesante porque al principio pensé que iba a ser una cosa sencillamente chistosa y resultó siendo una cosa más chistosa y más profunda de lo que pensaba. Esta película se estrenó en el 2012, no sé qué tanto éxito tuvo en su momento. El miembro final no sé si existe en español, no sé si está en alguna plataforma, si está lo voy a poner por ahí en los comentarios y lo voy a investigar. Se trata de un tipo que descubre en algún momento de su vida por una broma que le hizo un maestro suyo cuando estaba estudiando, le regaló un pene extraño de un animal extraño. A partir de ese falo, empezó, no digamos a obsesionarse, pero empezó a coleccionar penes de muchos animales y su objetivo era hacer una colección muy completa sobre los penes y registrar penes de distintas especies, de distintos tamaños, de distintas partes del mundo, y creó el primer museo del pene del mundo. Él, al parecer, él realiza estos souvenirs que venden en su museo, son como trabajos hechos en madera, supongo que es como para financiar un poco el asunto. Supongo que cobran la entrada del museo. Él encontró, digamos, en los penes su forma de vida. Durante toda esta película, lo que se muestra es cómo su fascinación por los penes le dio una especie de sentido a su vida y creó un museo absolutamente original. A partir de la creación de este museo, el lugar donde se encuentra ha sido visitado por muchísimas personas porque pues es un detalle curioso, las personas van a buscar este tipo de entretenimiento, ¿no? Y además resulta que se encuentran con una forma nueva de cultura que es la cultura del pene. Ahora, una de las grandes omisiones que tiene este museo es que tiene penes de todas las especies, pero no tiene un pene humano. Y habla sobre las complicaciones de conseguir un pene humano y tener los derechos para poder exhibirlo. Se tiene que hacer una forma, un consentimiento y demás. Y hay una persona, un viejito, él es un hombre que se jacta de haber dormido con más de 400 mujeres en su vida, pues una vida sexual muy activa y que él había sido muy guapo de joven y que había hecho muchísimas cosas. Y él decidió donar su pene cuando muriera. Pero resulta que hubo otro candidato que es más joven, que tiene alrededor de 60 años para este momento y que es un americano que quiere donar su pene porque él está muy orgulloso de su pene y quiere que su pene sea la manera en la que él pase a la historia. Entonces, existe como una especie de competencia entre los dos para ver cuál de los dos penes se hace el protagonista de la colección y pues sería la pieza más preciada de la colección de penes en el Museo del Pene, en el único museo del pene del mundo que existe. Ahora, los dos personajes son muy curiosos. El anciano que quiere donar pues es como para dejar su legado y también ayudar de alguna manera a su amigo, porque es amigo suyo, el, el museógrafo. Este americano de alguna manera quiere encontrar una forma de trascendencia y él ofrece un trato muy distinto al que ofrece el ancianito, porque el ancianito dice, bueno, una vez que me muera, que me extraigan el pene y lo pongan en exhibición en un frasco sin ningún problema.
el americano, como lo ve como su manera de trascendencia y también una manera como de demostrar su hombría y muchas cosas, él quiere ver que su pene se convierta en una celebridad. Entonces, este pobre hombre que está tratando de completar su colección de una manera bastante objetiva, sin ningún otro propósito más que demostrar una variedad inmensa de penes con fines científicos o con fines culturales, se encuentra con los egos de estas dos personas que quieren de alguna manera alcanzar la trascendencia mediante la exhibición de sus penes. Y este hombre está dispuesto a cortárselo en vida para poder ver cuál es el alcance y el éxito que tiene su pene durante su exhibición. Entonces, la primera competencia literalmente es acerca del tamaño del pene. Y cuentan una leyenda muy interesante sobre el tamaño legal del pene, es decir, existen en Islandia penes que son ilegalmente pequeños y que tienen que tener ciertas dimensiones para considerarse legalmente penes. Esto viene por un cuento folclórico de una señora que se quejaba horrores de que su marido tenía el pene extremadamente pequeño. Decía que solamente le medía como 7 centímetros. Entonces, denuncia a su esposo como un fraude y dice que su pene es ilegalmente pequeño, que tendría que tener el mínimo legal para poder mantener relaciones con ella, y explica su método de cómo define cuál es el mínimo legal de un pene, que esto no tiene ningún fundamento legal, pero después se convirtió en un fundamento legal porque en realidad le concedieron el divorcio a ella con base en este fundamento. Entonces ahí se generó un antecedente legal sobre el tamaño legal de un pene. Entonces, un pene legal tiene que medir al menos 5 pulgadas, que son como 12 centímetros y cachito. Y el pene de su marido medía como 3 pulgadas. Y le conceden el caso, total que se divorcia. Ahora, hacen una comparación sobre los tamaños de los penes de estos dos individuos. Y resulta que el americano, pues, tiene un pene muchísimo más grande y que el anciano está peligrosamente perdiendo dimensiones conforme envejece más. Entonces, han de saber que cuando las personas envejecen, el pene se encoge porque se pierde testosterona, se pierde circulación, se pierden muchas cosas. Y este hombre americano, pues, tiene un pene grande y quiere mostrarlo al mundo y quiere sentirse orgulloso de él y mostrarlo al universo. El museógrafo no sabe bien qué hacer, porque se le presenta esta oportunidad que él siempre había querido de tener un pene real y y pues no sabe cómo tomar la decisión, no sabe a quién decirle que sí, no sabe a quién decirle que no sabe cuál sería la mejor opción. Este americano comenzó a ponerse un poco obsesivo alrededor de la donación de su pene, porque pues es su paso a la trascendencia y es la demostración de su hombría y la demostración ante el mundo de que tiene un pene grande y todas esas cosas. Entonces también le agarró el orgullo americano y antes de donar su pene lo que quería era tatuarse una bandera americana en la punta del glande, y lo hace y lo muestran en cámara y es una cosa muy divertida. Ahí lo están tatuando. No vamos a mostrar mucho de eso, pero bueno. Él hizo una gran investigación y contactó a unos científicos italianos que se iban a desarrollar un nuevo polímero para poder inyectar al pene que pudiera verse de manera natural y que se viera erecto y que se viera rebosante de salud, ¿no? Entonces, él hizo toda esa investigación y además empezó a diseñar la caja en la que se iba a exhibir el pene. Durante todo este tiempo estuvo él peloteando consigo mismo ideas sobre cuál sería la mejor manera de exhibir su pene en este museo para lograr su trascendencia.
Entonces comenzó a hartar un poco a nuestro pobre museógrafo, que lo único que quería era tener un pene humano en su exhibición. ¿Cómo lo empezó a hartar? Comenzó a mandarle correos todos los días con ideas nuevas. Le empezó a mandar detalles y condiciones de cómo quería que se exhibiera, si quería que los testículos se vieran de esta manera, si quería que estuviera apuntando hacia el norte, hacia el sur o hacia el oeste. Muchos detalles, cada uno de los pasos que iba investigando, todos los diseños que iba descartando, cómo él mismo ya mejor decidió ir con un carpintero para que le hiciera la caja y el exhibidor con acrílico transparente para sostener de tales formas. Ahí pone unos esquemas muy chistosos de cómo quería que se exhibiera. Y después empezó a decir, bueno, y después podríamos hacer cosas de acuerdo con cada temporada. Entonces le mandaba fotografías del pene vestido de Superman, le mandaba fotografías del pene con traje de Halloween, con traje de Santa Claus, le mandaba fotografías y le mandaba casi como la explicación curatorial de cómo quería que se exhibiera su pene en determinadas épocas del año. El museógrafo está completamente harto de los correos y le deja de contestar y dice, su argumento es muy válido, dice, pues si tú me vas a donar esto para la exhibición, pues es mi exhibición y es mi museo, entonces yo debería de tener la posibilidad de exhibirlo de la manera en la que a mí se me pegue la gana. Entonces se hartó. Mientras dejó de contestarle los correos, el pretexto que le puso, que era un pretexto bastante válido, es que estaba a punto de publicar un libro de biología y sobre la relación que existe entre los zorros e Islandia. Y cómo es que los zorros anteceden a los humanos en Islandia. Y entonces descubres que este hombre, el museógrafo biólogo, es un tipo bastante interesante, que sí quiere cambiar la percepción del mundo y quiere sobre ciertos detalles que hacen que veas las cosas de manera diferente. Entonces es un tipo muy interesante. Su museo resulta absolutamente fascinante. Está hecho desde una perspectiva científica, está hecho sí con toques de humor, porque es inevitable el humor en ese sentido, pero no lo hace en ningún sentido sexual, ni en ningún sentido de demostrar ningún tipo de superioridad, patriarcal, nada de esas cosas que se puede imaginar a alguien, ¿no? Lo hace de una manera súper noble y se harta de el gringo y le deja de contestar. Después viene todo el drama de que se está encogiendo el pene del otro, del viejito, y entonces la competencia es donde literalmente se pone dura, porque podrían descartar el pene del viejito si no alcanza el mínimo de las 5 pulgadas para la exhibición, porque para ser considerado un pene humano en Islandia tiene que cumplir con la condición de medir al menos 5 pulgadas. Y si se encoge de más y si no se exhibe de la manera correcta y todas esas cosas, puede generar un problema. Entonces entran en esta crisis. Mientras tanto, el gringo, sin que le lo estén presionando, sin que nadie le esté diciendo nada sobre su pene, ya no le están contestando los correos, ya no están haciendo nada con él. Él sigue haciendo su investigación y va con una doctora, que es una doctora muy famosa en San Francisco, para ver su reasignación de género, porque pues se va a cortar el pene en vida. No quiere hacerse una vagina, lo que quiere es sencillamente que le quiten el pene con todas sus características y que le quiten las partes necesarias para que se pueda realizar la exhibición como él quiere, con ciertas partes de piel, con el escroto, con unas partes del perineo y cosas así. Entonces, la doctora se saca mucho de onda y dice, pues es que sí, yo soy una doctora que me dedico a eso, pero hice el juramento hipocrático y no puedo cortar una parte que esté sana. Entonces el tipo se inventa que le ocurrió un accidente y que se le había quebrado el pene. Ella le dice que no se le podía haber quebrado porque el pene no es un hueso y no tiene hueso. Entonces la doctora le hace una revisión
y él le cuenta un par de mentiras más y ella de manera preliminar como que accede a hacerle la cirugía y dice, sí, sí podemos encontrar alguna base médica para removerlo. Y el cuento que él se inventa psicológicamente y lo manda con una psicóloga. Y el cuento que le cuenta a la psicóloga es que pues las mujeres siempre se aprovechan de él y que por eso él prefiere ser asexual, pues castrarse, ¿no? Y no tener como esas urgencias de la carne y que además ya está grande y todas esas cosas. La psicóloga como que no se lo traga, pero él sigue investigando y siguen indagando y ya él tiene ya todo el plan de que lo van a operar en San Francisco, van a ir los italianos a hacerle el procedimiento al pene y se lo van a llevar a Islandia para ponerlo en exhibición, bajo las condiciones que quiere el gringo. Mientras tanto, él sigue en su fantasía y empieza a crear un cómic sobre su pene al que su esposa le puso Elmo antes de que existiera Elmo el moped, y empieza a hacer su cómic y quiere conseguir un diseñador gráfico, un artista gráfico que le haga las historias, porque su pene va a ser un superhéroe, ya va a tener el todo como el marketing del personaje y demás. Todas estas cosas tienen harto al pobre señor del museo, que sigue recibiendo correos y no le contesta y nada más le dijo, ay, pues estoy muy ocupado porque me acaban de publicar mi libro, entonces lo siento, ¿no? Mientras tanto, el pobre ancianito que ya se está muriendo también empieza a preocuparse justamente por el tamaño de su pene y empieza a ver que que pues se siente muy mal de no poder cumplir con su amigo y sus amigos, que es otro médico y otro colega, están pues viendo las posibilidades que tendría y ellos están un poquito votando por el pene del gringo, pero tampoco les cae muy bien, pero ven como una cosa muy normal el hecho de que este ancianito les done su pene. Llega un momento en el documental en el que todavía no se muere el viejito, el gringo sigue con sus loqueras y todavía no se lo corta, y le dicen a nuestro protagonista, del dueño del museo, que tiene un coágulo en una pierna y que le tienen que dar medicamentos y que una de las posibilidades que existe es que lo amputen. Entonces él dice, ya no quiero saber nada ni de este viejillo ni del gringo. Entonces, si me van a amputar, pues que de una vez me quiten mis partes también y esas las ponemos en el museo y yo me sacrifico para poder lograr mi misión en la vida, que es tener mi museo completo. Es un momento súper dramático del documental, muy conmovedor y él pues está dispuesto a hacerlo porque pues esa es su causa. Es muy, muy interesante. Después de esas reflexiones que él está teniendo, llega la noticia de que se muere el ancianito. Existe el funeral y en escenas muy dramáticas te muestran paso a paso todo lo que sucede. Le hacen entrega muy solemne y le leen un poema muy bonito sobre el pene del señor y le entregan el pene, finalmente. Mientras tanto, el gringo está completamente desconcertado porque no ha recibido ninguna llamada, no le han contestado los correos, no le han dicho nada. Y este hombre está completamente feliz porque tiene al fin el pene del viejito en la mano, literalmente. Le hace su preparación, lo pone en el formol, todas esas cosas que se tienen que hacer para la exhibición y él está muy contento porque están en medio del invierno y ya cuando van a poder abrir el museo en primavera ya van a tener pues la pieza central del museo, ¿no? Le llama el gringo y le pregunta que qué está pasando, que por qué no ha tenido noticias de ellos, que no le han contestado, etcétera, etcétera. Y le dice, pues ¿qué crees? Han pasado cosas por acá. Nuestro ancianito se murió y ya me entregaron su pene. Y el gringo se queda congelado y no sabe qué hacer. Y entonces, pues, le cortó su plan y
se enoja, pero trata de fingir que no está enojado, se decepciona, medio chilla, todas esas cosas, pasa por todas sus emociones de haber perdido esa trascendencia tan importante que él quería alcanzar. Finalmente, no le tienen que amputar la pierna a este señor. El gringo no se corta el pene tampoco. Él prepara la exhibición, se inaugura y tiene prensa internacional para poder hacer la presentación del pene. Lo hacen y él queda completamente satisfecho. Finalmente, pues es el único pene exhibido en un museo. Yo diría, bueno, eso es lo que dicen en el documental, pero en realidad yo me estoy acordando de las exposiciones del alemán que hace disecciones de cuerpos, por supuesto que tiene penes ahí expuestos. Pero él queda absolutamente feliz porque ya completó su colección y al fin tiene un pene humano y milagrosamente, por algún truco supongo que hicieron, consiguieron que el pene midiera las 5 pulgadas y se ve horrible y asqueroso en esa fotografía. Es una historia muy bonita donde entran en juego los egos de las personas. Digamos, el objeto de estudio es curioso porque no se habla de él, es como un tema bastante tabú. En ese momento, en el 2012, yo creo que hasta la fecha no se habla mucho de los penes. Se habla de la hombría, se habla de la masculinidad, se hablan de las feminidades, y con toda esta como reivindicación de las mujeres se habla muchísimo de la vagina y de la menstruación y de todas esas cosas, pero del pene casi no se habla en realidad. Es como una parte bastante escondida. Y no sé si esta parte del final del documental se la inventaron o los del documental, o en realidad este hombre sí hizo su cómic, pero muestran unas imágenes muy chistosas del cómic del pene como superhéroe. Y bueno, es una cosa muy, muy, muy interesante ese documental, me encantó. Es muy gracioso cómo las personas reaccionan ante su propio cuerpo, ante sus propias partes, ¿no? Desde hablar del tamaño, es una cosa un poco tabú entre las personas. Y eso me pareció como muy, muy interesante, cómo la gente procesa la idea del pene y cómo procesa la idea de su propio pene. Y cómo una persona comienza a ver su pene como su medio de trascendencia, como la forma que le va a dar orgullo e historia a su familia. Pues los dos, tanto el del museo como el que quiere mostrar el pene grande. Se los recomiendo mucho, no sé dónde lo puedan encontrar. Yo lo encontré en piratería de internetera. Por privado, si me preguntan, les puedo mandar unas páginas muy buenas, pero no las puedo publicar. Entonces, aquí dejaría este videito. Y espero que les haya gustado, espero que les entretenga este documental. Si no lo ven, pues ya se los conté todo.